se encuentran. Gloria a Dios. Así sí, así viven los hijos de Dios. Amén. ¿Por qué los hijos de Dios vivimos prosperados y en victoria? Porque vivimos un día a la vez. Amén. Los hijos que no son hijos de Dios, que no son hijos de otro, viven en el futuro, viven en el pasado y por eso no están en victoria. Voy a pedirles que oremos por el hermano Rosario, que nos ha pedido oración. Oremos por el hermano Randall, el papá de Luciana, el esposo de Lete. También me puso que no subiría al culto porque se sentía un poquito mal. Y por la hermana Jacqueline, por ella Jacqueline también, que sufrió una descomposición antes de venirse. Vamos a estar hablando por ellos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, nosotros tus hijos venimos delante de tu presencia, Señor, a clamar a ti conforme tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, te pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, pon tu mano en nuestra hermana Rosario, Señor. Pon tu mano en su corazón, Señor, y que esos latidos vuelvan a la normalidad, Señor. Padre, pon tu mano sobre nuestra hija Jacqueline, Señor, y que todo aquello que afecte su salud sea quitado en el nombre de Jesucristo. Asimismo clamamos por Randall, Señor, por tu mano sobre su pierna y todo dolor que haya en ella sea quitado en el nombre de Jesucristo. Asimismo clamamos por su esposa Gretel, que pronto dará a luz, Señor, y declaramos que tú estarás con ella en esa sala de partos. Y Luciana vendrá a este mundo con una gran sonrisa. Así lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Bueno, antes, Luisito, déjeme Luis. Hace más de 4 años, 5 años, estaba yo invitando a Luis al culto. Y vean, siempre hemos orado y aquí está ya. Ese es el tiempo de Dios. Vamos a ir a Santiago, capítulo 4. Amén. Santiago, capítulo 4. Versículo 1. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura, como un signo de pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Espíritu Santo, te doy gracias por permitirme servirte en este lugar santísimo. Como cada vez que tú me permites predicar tu palabra, yo te pido que la emoción del hombre sea quitada, que no se hable en este lugar por emoción de hombre,
sino que sea yo un instrumento en tus manos y tú traigas tu mensaje a tus hijos. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Quiero rescatar algo de lo que leímos en Santiago. Y es donde dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que quiere o el que quiera hacerse amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye enemigo de Dios. ¿Alguien se puede imaginar qué sería ser enemigo de Dios? ¿Ah? Os digo yo, o sea, ¿alguno de nosotros tendrá el mismo pensamiento de convertirse en enemigo de Dios? Y por ahí dice la Biblia o un canto que los enemigos de Jehová son tomados por vanidad, ¿verdad? Pero yo, cuando el Señor me daba esta palabra, y aquí la estuve escribiendo, ¿no? Después del altar familiar, estamos en el libro de los Hechos, recuerden, el altar familiar, libro de los Hechos, orden del Espíritu Santo. Después del altar familiar, tomé la palabra y empecé a escribir lo que Dios me decía para la prédica. Porque yo siempre le pregunto a él, ¿verdad? Yo tengo en mi casa casi que puedo decir que miles de prédicas, porque siempre que él me habla yo escribo y después le pregunto ¿qué predico? Y él me da la guía para yo predicar. Y ayer, después del altar familiar, que fue grandioso, no sé cuántos de ustedes lo están haciendo. Amén. La palabra altar familiar es un altar que yo estoy levantando en mi hogar con mi familia. Y si no tengo familia, lo levanto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero es un altar. ¿Qué es un altar? Un lugar donde se adora a Dios. ¿Amén? Cuando el Espíritu Santo da la directriz que levantemos altares familiares, la iglesia Montesión, y primero lo dejó, escoja usted el tema, pero ya después dijo libro de los Hechos. Porque es necesario que volvamos a la senda antigua. Es necesario que seamos como la iglesia primitiva. Y en mi hogar ayer, mi esposa y mi hijo, que estuvimos en el altar familiar, leíamos el capítulo 1 y 2 de los Hechos. Y nos impresionábamos cómo ellos vendían todo lo que tenían para sustentarse entre ellos mismos. Y hace muchos años un predicador me decía o me enseñaba que es que, me decía, si es guitarra, no se engañe. Porque yo le decía, pastor, porque yo siempre he tenido ese sentimiento, que por qué no somos como la iglesia primitiva, una iglesia que vivía en unidad, una iglesia que se daban el todo por el todo, una iglesia que era el cuerpo de Cristo, y se ha perdido. Se ha perdido. Se ha perdido, ¿por qué? Porque ayer aprendí en los Hechos que se está perdiendo el temor de Dios. Al perderse el temor de Dios, se pierde la guía de Dios en las congregaciones. Entonces la iglesia deja de ser primitiva. Ayer en el altar familiar, cuando leíamos esa parte de que vendían todo, la pastora me dijo, porque pensaban que ya rápido venía Cristo, entonces lo vendían. Pero es una mala enseñanza. Estudiando la historia del judaísmo y todo, me di cuenta que, por ejemplo, Manuel es hijo mío, amén, hijo de la pastora. El pastor y la pastora, Joel de María, son judíos de hueso colorado, ortodoxos, ¿sí? Judíos que nada los mueve, ni siquiera la muerte y resurrección de Cristo. Y Manuel se convierte al cristianismo.
Entonces, ¿qué hacían Edgar y María? Le decían a Manuel: usted no nos va a deshonrar, usted se va de nuestra casa. Y se va sin nada. Entonces, ¿a quién acudía Manuel? ¿A quién acudía Manuel? A los cristianos, a donde él se había convertido. Y los cristianos lo acogían con gran amor. Pero para acogerlo con gran amor, para darle a Manuel donde vivir, para darle a Manuel de comer, para sustentarle, necesitaban fondos. Y es por eso que ellos vendían todo lo que tenían y lo repartían. Es que se me va la palabra. Lo repartían, equitativamente. Wow, la saqué. Equitativamente repartían conforme a las necesidades. Amén. Entonces, me decía la pastora ayer, entonces, pero si no es como pensábamos, que lo hacían porque pensaban que Cristo venía y no les importaba tener o no tener, entonces, ¿por qué lo hacían? Porque es un corazón limpio lo que el Señor busca. Hoy no nos está diciendo: Edgar, vende el guitarra, Luis, vende la peluquería y repartan entre la gente de Montesión. Eriquita, vende el carro, Loli, vende la moto, vende el carro y repártalo, porque aquí hay mucha necesidad. Dios no está pidiendo eso. Dios está pidiendo que le demos a Él con un corazón limpio, que acojamos. Yo le decía ayer a la pastora, como hoy que viene Luis y el hermano ya ha venido antes, que lo acojamos como miembros de la iglesia, que verdaderamente nos preocupemos por ellos, que verdaderamente les demos el seguimiento que debemos de darle. Y si tienen alguna necesidad, que la suplamos. Usted no tiene que dar 50,000. Por ejemplo, yo sé que no. Yo sé que Luis está prosperado. Luis, ¿verdad? ¿Te llaman? Yo sé que Luis está prosperado. Amén. Amén. Pero que Luis diga: hermanos, tengo una necesidad, necesito pagar la luz. O como digo hoy ahora dando testimonio, el hermano Oscar no se congrega aquí, pero es un hermano de la iglesia, tiene una necesidad. Usted no tiene que vender el carro y dar todo para Oscar. Es como iglesia, hemos de unirnos y ayudar a Oscar a pagar la luz, a pagar el agua, a solventar un mes de esa necesidad. No es que lo estoy dando a entender. No es que tenemos que vender todo para entregarlo. Ya ese tiempo no se dio. ¿Por qué no se dio? Perdón, ¿por qué no se da como ese tiempo, como se daba en esos tiempos? Muy sencillo. Porque se contaminó la iglesia. Porque el contaminador, ¿saben quién es el contaminador? ¿Saben quién es el que siembra la cizaña de noche? Satanás. Porque él no podía ver que eso surgiera de esa manera, entonces contaminó el corazón de un hombre llamado Ananías y de su esposa Zafira. Los contaminó. Pedro le dijo: ¿quién contaminó tu corazón, Ananías? Porque Ananías vendió la propiedad que nadie le estaba exigiendo que la vendiera y trajo menos de lo que tenía que dar. Pedro no sabía en cuánto había vendido Ananías, pero el Espíritu Santo le dijo a Pedro lo que tenía que traer. ¿Y qué pasó con Ananías? Cayó muerto. Y los jóvenes lo sacaron. ¿Y qué pasó con Zafira? Cayó muerta. Y los jóvenes la sacaron. Entonces entró la contaminación a algo maravilloso que Dios había hecho. Todo esto lo aprendí anoche. ¡Wow! Es tremendo. Y yo sé que allá desde el cielo, desde el reino de los cielos, donde está Tatica Dios, decía mami, o dice mami, donde está sentado en el trono blanco, yo sé que volví a ver hacia Cervantes y había una lucecita encendida porque había un altar. Yo no sé si en su casa había un altar, pero esas lucecitas ahí prendidas. Y el Espíritu Santo se place en la obediencia. Amén. En la sumisión. En eso se place el Espíritu Santo. Entonces, todo esto, ahora cuando leía yo esto,
y me enfocaba en ese verso, yo decía anoche, ¿qué será ser enemigo de Dios? Convertirse en enemigo de Dios, solamente ahí, para constituirme en enemigo de Dios, solamente necesito una cosa. ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Qué dice la escritura? ¿Ah? No dice ser amigo, dice querer. Querer, o sea, con solamente sentir el anhelo de ser amigo del mundo, inmediatamente me dice que la identifica. Que quiera. Yo, entonces, con solo sentir, vean qué bonito es leer detenidamente la escritura, ¿verdad? Pero si encontramos un paso ahí, wow. Con solamente querer, cualquiera que quiera hacerse amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y ahí es donde vino a mí todos los pensamientos. Y por eso está la imagen que usted está viendo ahí. Porque todos tenemos al primer Dios, al Dios de amor, al Dios que es amor y que dice en Juan, ¿verdad? Está muy chiquitito ahí, primera Juan. Ahí dice primera Juan que Dios es amor. Pero ahí mismo no dice que es juego consumidor. Juego consumidor lo dice en otros pasajes. Primera Juan 4:6. ¿O sí 6? 8. Es que ahí le falta un pedacito, puedes saber. Y en Hebreos, en el mismo Nuevo Testamento, Hebreos 12:29 dice, Dios es fuego. Entonces yo decía, si nos constituimos en enemigos de Dios, solamente tenemos que llevarle la contraria. Solamente es anhelar, querer, sentir deseos por el mundo. Inmediatamente comenzamos a constituirnos en enemigos de Dios. Y yo digo, wow, ¿qué será convertirse en enemigo de Dios? Y me mandó el Espíritu Santo al libro de Nahum. ¿Puede ir usted ahí? ¿Saben de qué? ¿Ah? ¿Saben de qué era Nahum? Es que nadie lee Nahum. Entonces no saben dónde queda. Queda en la Biblia. Queda entre el Génesis y el Apocalipsis. Y antes comienzo a leer. ¿A dónde? Ahí que sí. Y ahí está el número de página y me lleva directamente. Nahum está ya es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Está en Título de Ageo. Y me pongo yo a leer entonces. Y dice así: la ira, tiene ese título su Biblia, la ira vengadora de Dios. Oiga, tenemos un Dios vengativo. Tenemos un Dios de ira. ¿Cuánto lo saben? ¿Cuánto lo creen? Es que no es solo que Él es amor, también es fuego consumidor. Y es un Dios de ira vengadora. Y usted me dirá a mí, porque dice profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Y usted dice, pero eso era para Nínive. Recuerde que el Antiguo Testamento es sombra de lo que tenía que venir. Recuerde que es para Él. Recuerde que todo es palabra de Dios y todo es para traerlo a la actualidad de la iglesia. Amén. Pero yo conjugo aquí el ser enemigo de Dios. Y podemos leer un poquito, no todo, porque son 14 versos que hablan. Pero ve el verso 2. Primero dice: Jehová es Dios que y vengador. Wow. Y dicen que los celos es pecado. Entonces Dios está pecando. No, amada iglesia, es que Él nos cela con un amor incomparable, con un amor un amor ágape. No los celos, porque inmediatamente la palabra celos, hermano Robert, y lo transformamos a celos de tus ojos cuando miras a otra chica. De una vez lo tiramos a los celos del amor eros. No, estos son celos de amor ágape. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador. Oiga,
y lleno de indignación. ¿Usted conocía a este Dios? Pero hoy lo vamos a conocer un poquito. Lleno de indignación. Oiga, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus ¿qué? Si alguno quiera hacerse amigo del mundo, se constituye. Ahí está lo que Dios guarda. Amén. Verso 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. El escritor está aquí narrando la grandeza de Jehová. Igual que Isaías dice que en el hoyo de su mano caben las aguas de la tierra, que con 3 dedos junta los polvos de la tierra. Así se narra la grandeza de ese. ¿Quién quiere ser enemigo de él? ¿Quién quiere ser enemigo de ese Dios? Solamente sienta deseo en su corazón por hacerse amigo del mundo. Y es que los que somos llamados a ser hijos de Dios, ya no tenemos nada con el mundo. Lo hablamos el domingo, o lo dijo el Espíritu Santo. Podemos disfrutar de todas las cosas del mundo, sí, pero primero está Dios. Y no es tanto lo que haga allá afuera, sino lo que dejo de hacer aquí adentro. Amén. Eso lo dijo el Espíritu Santo. Amén. Y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar. ¿Oh? ¡Qué poder del Dios de Edgar Serrano! Amén. Ese es el poder del Dios que yo alabo. Por eso no lo quiero como enemigo. Eso es como que yo me haga enemigo de Mike Tyson. No lo quiero. Yo a Mike Tyson lo quiero como amigo mío. ¿Cuántos conocieron a Mike Tyson? Bueno, un boxeador tremendo que mordía orejas y todo, ¿verdad? Vamos a leer, sí. ¿Alguien levantó la mano? Vamos a leer un poquito más. Y los hace secar y agosta todos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Verso 6. Pregunta al escritor: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Verso 8. Mas con inundación impetuosa consumirá ¿a quién? ¿Quiere hacerse enemigo de Dios? Y tinieblas perseguirán ¿a quién? Vuelve a preguntar al escritor: ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tendrá venganza 2 veces de sus enemigos. O sea, no hay segunda oportunidad. Amén. Y usted puede seguir estudiando eso hasta llegar a la destrucción del niño, pero no voy a leer todo el libro también. Pero yo aquí en mis apuntes, mientras escribía, ya leímos ahí en Hebreos 10, 12, 29, porque nuestro Dios, dice Hebreos, es fuego consumidor. ¿Quién es fuego consumidor? Ricardo. Nuestro Dios. Ese es el Dios que tenemos.
Deuteronomio 4:24 dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y ahora vamos a caminar un poquito en estos minutos por la Biblia. Dios Padre, el creador de todas las cosas, el que por el poder de su palabra vio la tierra desordenada y vacía, según dice Génesis 1:2, que vio la tierra que estaba desordenada y vacía, decidió por el poder de su palabra comenzar a ordenar todas las cosas. Y no puedo detenerme a explicarle por qué estaba desordenada y vacía. Ya el Espíritu Santo nos ha venido enseñando. Por esa misma ira de Dios, porque alguien se levantó contra Dios, alguien que se llamaba Lucero de la mañana, alguien que era encargado de la música en el reino de los cielos, se rebeló contra Dios, y la ira de Dios se quitó el amor de Dios. Y Satanás vio su ira. Y Jesús dice y enseña más adelante que él lo vio caer como ¿qué? Como un rayo. Y dice el Salmo 102: y no se halló lugar para él en el reino de los cielos. Digo una cosa: en el reino de los cielos no hay lugar para los enemigos del Señor. No hay. No hay. Como él se rebeló, fue expulsado, la tierra quedó desordenada, Dios vino a ordenarla. Y puso una parejita llamada Adán y Eva. Pero Adán y Eva decidieron hacerse enemigos de Dios. Porque el que no hace la voluntad de Dios es enemigo de Dios, amada iglesia. Así de simple. Y Adán y Eva decidieron, dejándose engañar por la serpiente antigua, por Satanás, dejándose engañar, desobedecieron a Dios, se rebelaron contra Dios. Entonces inmediatamente se convirtieron en ¿qué? En enemigos de Dios. Y Dios viene y los busca y dice: Adán. Y Adán, dice la escritura, que vio que estaba desnudo, que estaba chingo, que estaba sin ropa. Y entonces, ¿qué hizo? Se fue a esconder. Y el Señor le dice: ¿por qué se esconde, Adán? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Ah, desobedeciste. Venga, vamos a hablar. Vamos a hablar de los desobedientes, dice el Señor. Por cuanto desobedeciste, ahora vas a trabajar. Y con el sudor de tu frente te vas a ganar lo que te tienes que comer. Y a usted, Eva, le multiplicaré los dolores del parto. Y a usted, serpiente, de ahora en adelante te arrastrarás y del polvo comerás. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de las culebras. Y ella te aplastará la cabeza y tú le dirás el calcañar, que es el tobillo. Que es a lo más alto que puede llegar Satanás a la vida del Hijo de Dios, al tobillo. Aunque mucho lo deje llegar hasta el corazón. ¿Qué pasó, mijita, con esa pareja extraordinaria que se decidió hacerse enemiga de Dios? Usted puede leer en Génesis 3:24 y dice: echó pues fuera a los. Dios tenía un lugar especial para Adán y para Eva. Dios tiene un lugar especial para Esdras. Amén. Yo no sé si para usted, pero yo sé que para mí Dios tiene un lugar especial. Dios tenía un lugar especial para Adán y para Eva, y los plantó, y ese lugar se llamaba Huerto de Edén, donde la presencia de Dios moraba, donde la presencia de Dios habitaba, donde Dios caminaba con Adán y conversaba. Pero Adán decidió hacerse enemigo de Dios. Entonces dice Génesis 3:24: echó pues fuera al hombre. ¿Fuera de dónde? Fuera del lugar especial que tenía para él. Wow. ¿Y dejó a Adán de ser hijo? No. ¿Y se siguió cumpliendo la promesa? Sí. Pero ya el lugar especial que Dios tenía para él ya no era más para él.
y dijo: saquemos al hombre de aquí, no vaya a ser que coma también del fruto del otro árbol y sea igual a nosotros. Y mandó ángel con espada de fuego a rodear ese árbol, el árbol de la vida eterna. ¿Pero qué le pasó a esa pareja extraordinaria? Fueron echados ¿de dónde? Del país. ¿De dónde? Del país. Lo correcto es: fueron echados de su presencia. Pero usted también tiene razón, fueron echados de Edén, fueron echados del paraíso, fueron echados del lugar especial que Dios tenía. ¿Cuál es el lugar especial que Dios tiene para la iglesia? ¿Sabe cómo se llama? El reino de los cielos. Inmediatamente ahorita, si morimos, vamos al paraíso. Igual de ahí vamos a ser echados, si somos encontrados enemigos de Dios. Porque la Biblia dice, escrito está: el hombre muere, y de una vez ¿a dónde? Al juicio. De una vez a ser indagado. A mí me da aquí un patatús y caigo y cierro los ojos en blanco y ustedes lloran o se alegran, no sé, y ya. Y mientras me tienen aquí una noche, tal vez el alma mía está siendo ya juzgada de una. Y si fue encontrado enemigo de Dios, o sea, amigo del mundo, me mandan al infierno. Y si fue encontrado amigo de Dios y enemigo del mundo, me mandan al paraíso. Espera, ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde quieres que te mande? Como les decía Cantinflas, mándenme ahí donde están las buenas, ¿no? ¿Alguien ve la película? Igual. Muy vacilona, para reírse, pero es una realidad. Cuando usted ve películas de esas, vea el mensaje. Tienen gran mensaje. En Génesis 4:14 encontramos, o en el capítulo 4 de Génesis, encontramos a otro personaje que decide hacerse enemigo de Dios, Manuel. Caín. Caín, por su propia iniciativa, decide darle a Dios algo que no le agradaba a Dios. Dice la escritura que Caín y Abel llevaron ¿qué? Ofrenda a Dios. Ya viene el pastor. Por algún lado tiene que entrar el pastor con lo que es plata, ¿verdad? Y Caín seguro dice, como decimos mucho, un menudillo le pido a Dios, una limosnilla, el diezmo, muchos 100,000 de diezmo, voy a dar 20 porque le haga todo al pastor. Esos son Caínes. Los Abeles le dan a Dios lo que es de Dios. Los Abeles le traen a Dios lo mejor que tienen. Pero Caín determinó hacerse enemigo de Dios y dijo no. Y dice la escritura que cuando llegaron los dos, el Señor vio con qué agrado, con agrado la ofrenda de quién, de Abel, pero miró con desagrado la ofrenda de Caín. Y pasó todo lo que pasó, y dice el verso 4, el capítulo 4, verso 14: he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. ¿Quién dijo eso? Caín. Porque Caín ya tenía también un lugar importante para él. Ya no era el de gran importancia donde habían nacido, sino un segundo lugar importante. Y aún así, mire, el hombre se deja contaminar de tal manera que aún así del segundo lugar importante que había, también fue echado el hombre. Y fue echado a ser errante y con una marca
para que nadie lo matara. Porque él dijo, y ahora todo el que me vea me va a matar. Y Dios dijo que no. Porque aún así, la misericordia de Dios, Él es tan misericordioso que Él quiere seguir dándonos oportunidades a nosotros. No sé si lo voy a entender. Pero nosotros seguimos queriendo ser enemigos de Dios. Son expulsados del lugar exquisito. Son sacados fuera de ahí. Y Dios les dice, multipliquen. Y se multiplicó. Y así como se multiplicó la humanidad, también se multiplicó la maldad. Y oiga, y esto es grave. En el capítulo 6 del Génesis, por eso le dije, vamos a ir a pasar un poquito por la Biblia. En el capítulo 6 del Génesis, versos 6 y 7, oiga lo que dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué Dios toma esa decisión? Porque ya no era uno ni dos, era toda la humanidad en ese momento enemiga de Dios. Y Jesús habla, muchos años, 4,000, 5,000 años después, Jesús habla y dice: como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y yo creo que ahorita estamos parecidos a los tiempos de Noé. Mucha de la población mundial es enemiga de Dios y amiga del mundo. ¿Qué somos nosotros? ¿Será que estamos así? Se tambalea. Los hijos de Dios se están tambaleando. ¿Ah? ¿Cómo está? Queremos mundo, queremos iglesia, queremos... ¿Qué queremos? Por aquí Dios decidió, primero se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra. Pobrecita la tierra, y seguro dice Dios. Voy a tomar la figura de él así, humanamente nosotros. Pobrecita la tierra, ¿cómo fui yo a contaminarla con el hombre? Y entre toda esa multitud encontró Dios alguien que no quería ser amigo del mundo. ¿Cómo se llamaba? Noé. Y le habló Dios a Noé y le dijo: Noé, he decidido terminar con todo esto, así que construye un arca, y le dio las medidas. Todo usted puede leerlo ahí en la Biblia. Y toma una parejita de cada especie. De los inmundos una pareja, de los limpios 5 parejas. Ahí dice la Biblia, lea. Porque se necesitaba más multiplicación de los niños, porque era necesario. ¿Amén? Y Noé hizo caso al Señor, y vino Noé y pasó el diluvio, y ya usted sabe la historia. Pero ¿qué pasó con toda la humanidad en ese momento que era enemiga de Dios? ¿Qué pasó? ¿Y a dónde estará el mundo? ¿Saben dónde está el mundo? En el infierno. Ahí está. Porque de esa humanidad solamente Noé, la esposa, los 3 hijos y las 3 nueras. ¿No? O sea, contemos 3, 6, 8 hijos. Solo 8 se salvaron, porque todo el mundo había querido hacerse amigo del mundo. Amén. En el capítulo 7 del Génesis, ¿qué nos encontramos? El diluvio. Más adelante usted sigue leyendo en el capítulo 11 del Génesis. Ay, Dios mío. No, es que no cabe la palabra, pero iba a decir pobrecito Dios, pero ¿verdad que no?
no cabe carnecita. Uno como diciendo, qué pecado con Dios, ¿verdad? Como cuando un hijo agarra muchas veces a los papás de chancho. Pobrecito el papá de ese chiquito, ¿verdad? Pobrecita la mamá de ese chiquito. Porque el hijo lo engaña. Pero Dios salva a esas 8 personas. Termina el diluvio, que está en el verso 7 del Génesis. Se baja el agua, el cuerpo nunca vuelve, la paloma sí vuelve. Y Dios vuelve a hablar a Noé. Y vuelve a decirle lo que le dijo a Adán: sosegad la tierra, multiplíquese, y de todo lo que se arrastra y de todo pueden comer. Pero Robert, ya venía contaminado el hombre, y en la generación de ahí salió también se contaminó. Y en el capítulo 11 del Génesis encontramos a un montón de locos, porque no tienen otra palabra, no cabe otra, construyendo una torre que llegue hasta el cielo para matar a Dios. O sea, imagínese usted. Y entonces, ¿qué hace Dios con esa gente? Dice la palabra que Dios le dice al Espíritu Santo: vamos y confundamos las lenguas de esta gente. No vaya a ser que verdaderamente llegue hasta donde nosotros. Y Dios viene, y entonces los locos de Babel, porque no queda otra palabra, que están subiendo la torre, hablaban todos un mismo idioma, porque todos venían descendientes de Noé. Pero de un momento a otro, pásenme un ladrillo, y entonces el otro ya, ¿what? Que me pase un ladrillo. ¿La mamá de qué? Que me pase la mezcla. ¿Qué? Y se dejaron de entender y no se logró el objetivo. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué vino a esa generación que se constituyó enemiga de Dios? ¿Qué vino? Escuche y apunte. Vino confusión a sus vidas. ¿Sabe que una gran parte de la humanidad vive confundida hoy día? Se han confundido tanto que se casan hombres con hombres. Se han confundido tanto que se casan mujeres con mujeres. Pero algo más loco todavía, que los locos de Babel se casan con un espejo. ¿Con quién más? Se casan con árboles. Se casan con animales. Se casan con muñecas. Algunas se casarían con Chucky. Tremendo. Pero vean que gran parte de la población mundial está confundida, ¿no? Y en Romanos 1, capítulo 1 Romanos, verso 26 y siguientes, usted lee ahí esa confusión. Y entonces, ¿qué hizo Dios con esos confundidos? Los desechó. Así como los locos de Babel fueron desechados por Dios, así los locos de este tiempo están siendo desechados por Dios. Pero usted y yo tenemos el gran privilegio de ser escogidos por Dios. Amén. Amén. Yo me siento un escogido, entonces no soy un confundido. A mí no me confunde el mundo. A mí el mundo no me hace trampa. A mí el mundo no me hace, como decía Osquita, emboscada. ¿Qué se me hizo Vivi? Vivi, ¿qué se me ha ido? Y yo precisamente, escondida, Vivi. A mí el mundo no me hace emboscada. Yo no quiero verme confundido por el mundo. Porque si bien es cierto, Dios es amor, Dios también es fuego consumidor. Y estos personajes que estoy hablando, de ese montón de confundidos, es que los seguidores de Confucio se llaman, se van y construyen una ciudad llamada ¿cómo? Sodoma y Gomorra.
En el capítulo 19 del Génesis usted va a leer la historia de Sodoma y Gomorra. O sea, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, todos los países del mundo hoy día. Porque hoy día la humanidad está igual que Sodoma y Gomorra, excepto los escogidos. Amén. Ahora, ¿qué pasó entonces? Y yo, Manuel, a mí me brillaban los ojos y me lloraban leyendo cómo un hombre como Abraham clamaba por Sodoma y Gomorra y le decía a Dios: no se enoje mi Señor, pero si hubieran 50, por amor a los 50, no los destruyes. Y Abraham sabía que no había 50. Bueno, no se enoje mi Señor, pero si hubieran 40, Abraham regateando con Dios. Pero ya Dios tenía una determinación sobre Sodoma y Gomorra. ¿Cómo se llamaba? Destrucción. Estamos hablando del Padre. ¿Sabe qué tiene el Padre destinado para la tierra? Destrucción. No va a quedar piedra sobre piedra. Pero el que es iglesia, el que es hijo de Dios, antes de que eso suceda, va a ser arrebatado. Amén. Así como fue arrebatado Lot y su familia, fueron arrebatados de Sodoma y Gomorra por amor a Abraham, al amigo de Dios, por amor a Abraham. Y entonces ya Abraham, ya negociando, Dios se dice: no, mire, ya no me hable mal, vaya y saque a su sobrino, es lo que usted quiere. Tanto pedirme para decirme eso. Vaya. Y Abraham se fue, mandaron a los ángeles a sacarlo. Y esa población perversa quería a los ángeles. Danos a esos varones que estaban ahí. Y Dios les dijo: no, si quieres le doy a mis hijas que son vírgenes, pero a los hombres de Dios no. Entonces el ángel del Señor mandó a cegar esa comunidad. Y todos quedaron ciegos. Si no lo ha leído, lo ha visto en la película por lo menos. Y salió la familia de Lot con una advertencia. Porque Dios siempre advierte, hermano Robert. ¿Y qué le advirtió? Salgan de ahí. ¿Pero qué? ¿Pero por qué? Porque se fijan en un estado, o sea, muerte. Cuando Dios, iglesia, te saca del mundo, te dice: no mires para atrás. Tenemos algunos que nos pican las tenis por caminar por atrás. Lot, su esposa, sus hijas salieron y apenas estaban a una distancia, ya salvos, empezó, dice la escritura, mijita, a llover fuego del cielo, porque Dios es fuego consumidor. Y siempre hay una trinita, o siempre hay alguien en la iglesia que anhela ver qué está pasando en el mundo. Y hizo aquí, inmediatamente quedó convertida en estatua de sal. Porque de la iglesia, quien mira atrás de donde Dios lo está rescatando, no le queda más que la muerte espiritual. ¿Ya se quieren ir? Me falta un poquito para terminar la introducción. Aleluya. Pero continúa la historia y ahí usted se va a encontrar otros personajes más que yo no escribí. Porque el Espíritu Santo me llevó a algo que desgraciadamente pasa en las comunidades cristianas. Y es que Dios nos escoge para el sacerdocio
Porque la Biblia dice que somos escogidos, somos sacerdocio ¿qué? Santo, adquirido, escogido para Dios. Y pasa toda la historia del Éxodo, donde Dios saca al pueblo hebreo guiado por un Moisés, por un hombre grande en la palabra. Yo admiro mucho a Moisés. Y juntamente con ellos, la contaminación. Y yo digo, ¿cómo esta serpiente no se ha muerto? Y sigue contaminando. Y en Números 12, capítulo 12, usted va a encontrar una historia muy particular. Y es la historia de Aarón y María. ¿Qué hicieron Aarón y María? ¿Qué hicieron Aarón y María? Murmuraron contra el siervo de Dios, contra Moisés. Y oiga lo que pasó en el verso 9, Números 12:9. Por haber hecho eso, oiga, Ricardito, para los que les gusta murmurar de los siervos de Dios, y no estoy hablando de los pastores, siervos de Dios. ¿Cuántos son siervos de Dios aquí? Amén. 12:9 dice: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Oiga, amada iglesia, ¿a cuánto les gustaría que la presencia de Dios no esté más aquí? Que la ira de Jehová se encienda contra la iglesia y se vaya. Porque es lo que dice: la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y yo creo que se fue por misericordia, pienso. Pero ese es el Dios. ¿Amén? Y puse ahí y muchas cosas más. Porque usted puede encontrarse a Sansón, puede encontrarse a Saúl, puede un montón de personajes. Pero yo termino aquí. Porque ¿qué pasa con nosotros hoy? ¿Sabe qué es lo que pasó? Y aquí lo escribí, Juan 3:16. Y puse con mis palabras: pero viene la obra redentora de Cristo. Y a pesar de todo eso, amada iglesia, porque el domingo vamos a hablar, si el Señor lo permite, de la obra redentora de Cristo. A pesar de todas esas poquitas cositas que la humanidad ha hecho contra el Dios de los cielos, contra el Dios que te da el respirar, contra el Dios que te da la oportunidad de levantarte un día de la mañana y volver a ver a tus hijos, los que tenemos hijos. Contra el Dios que me da la oportunidad de ir a visitar a mi madre, los que tenemos madre. Pero creo que para algunos hoy día eso no vale nada todavía. Porque no sabemos todavía el valor de la obra redentora de Cristo. Porque vi que, como tú lo has dicho muchas veces, todavía no tenemos el conocimiento de Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, el único Hijo de Dios, para que el que en él crea no se pierda, mas tenga. Entonces el Dios que es fuego consumidor, el Dios que es amor, viene y nos da su obra redentora a través de Cristo. Amén. Y después de Cristo nos manda algo especial, que es por lo cual tú y yo hoy somos guiados. Alguien que nos convence a usted y a mí.
que es otro al cual la iglesia le ha restado importancia, y se llama Espíritu Santo. Todo eso que vivió toda esta gente, de Adán hasta Aarón y María, que fue lo que llegamos usted y yo, todo esto que vivió, Dios lo cambió, entregando a su propio Hijo para que lo matáramos, para resucitarlo y después llevárselo. Por eso vamos a hablar el domingo. Y no dejarnos solos, sino mandar a ¿quién? Al Espíritu Santo. Y esa promesa está en Juan capítulo 16. Si nos da tiempo, vamos a Juan 16. Y con esto terminamos hoy. Y el domingo, si el Espíritu Santo todavía me permite estar acá, vamos a hablar de la obra redentora de Cristo el Rey. Amén. 16, verso 5. Dice la Escritura: la obra del Espíritu Santo tiene como título esto. Dice el Señor, en mi Biblia está en rojo, es cuando habla Cristo. Amén. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Le está enseñando a los discípulos que ya Él se va. Y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo, apunte esos 3 pasos, de pecado, de justicia y de juicio. Y Él mismo se los explica y les dice: de pecado, por cuanto no creen en mí. Hay un mundo que no cree en Cristo todavía, y hay parte de la iglesia que no cree en Cristo todavía. Hay parte de la iglesia que se está quemando por volver al mundo. Yo no sé si aquí hay alguno o alguna, pero si es así, yo no lo sé, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Pídale al Espíritu Santo que le quite ese deseo de ser amigo del mundo, porque te estás constituyendo en enemigo de Dios. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ¿qué? Ya juzgado. O sea, para los que se preguntan, pastor, si Satanás se arrepiente, ¿Dios lo perdonará? Aquí está la respuesta: no, ya fue juzgado. Amén. Pero tú y yo, amada iglesia, tenemos una oportunidad más. A partir de hoy, que el Señor nos habla de su grandeza, de su obra redentora, de su consolador, y nos enseña un poquito y nos deja claro que sí, que Él es amor, pero también el fuego consumidor. Que no nos metamos con Él como se metieron estos. Amén. Sino que le adoremos. Porque dice Juan 4:23: porque la hora es, y la hora ha llegado, cuando mi Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Pónganse de pie en una ofrenda de palmas al que vive, al que reina, al que está sentado en el trono, al Santo de Israel, al Todopoderoso. Hágame un favor y me apaga eso. Gracias.